Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Horizontes por Volar. Hoy tenemos un invitado, la verdad que muy singular, muy especial y al cual le quiero agradecer muchísimo que esté hoy con nosotros porque tiene una agenda muy apretada, muy comprometida y yo se lo agradezco de todo corazón que esté hoy con nosotros. Para mí es una entrevista de ensueño y no solo por mí, sino por todo el valor que os va a aportar a vosotros, toda la inspiración y ese amor por la vida y por la exploración a lo largo de todos los confines de la Tierra. Y sin más, vamos a presentar a nuestro entrevistado. Hay personas que nacen para crear fronteras y otras que nacen para borrarlas. Sebastián Álvaro pertenece a esta última estirpe, la de los que convierten el mundo en un libro abierto y cada paso en una gran historia que debe ser contada. Madrileño de origen, pero ciudadano de cada cumbre, de cada hielo, de cada desierto. Cada uno de ellos le ha rozado con el alma y supo desde muy joven que la aventura no es solo un lugar, sino una forma de mirar y de estar en el mundo. Periodista, alpinista, creador, explorador y unas cuantas facetas más, pero sobre todo contador de historias y de vidas. Fue el padre de Al filo de lo imposible, ese sueño audiovisual que durante casi 3 décadas nos enseñó no solo montañas, sino también valores como la libertad, la honestidad, el esfuerzo, la humildad, la belleza, el riesgo, el coraje, la resiliencia y la trascendencia. Con centenares y centenares de expediciones a sus espaldas, Sebas se ha adentrado en los lugares más remotos, desafiantes, sublimes y bellos del mundo. Y en cada uno de ellos ha dejado algo de sí, y ha traído de vuelta algo también de todos esos lugares para compartirlo generosamente con los demás. Habla con la serenidad de quien ha visto amanecer en lugares donde el tiempo se detiene. Fotografía como quien dibuja, escribe como quien narra una epopeya poética y vive como quien sabe que la tierra es frágil, sagrada, irreemplazable y única. Sus historias buscan la verdad del paso que avanza y asciende aunque duela, de una cuerda que une, de un compañero que ya no está, o de un equipaje que nos muestra las enseñanzas que debemos aprender casi a modo de espejo. Comprometido con las montañas y con las gentes que las habitan, impulsó y mantiene en algún caso proyectos solidarios en regiones remotas donde la vida se construye con miradas nobles y corazones tiernos. Allí descubrió que la cumbre más importante no se mide en metros o en pies, sino en capacidad de ayuda, amor y compasión. Hoy en día sigue viajando, compartiendo valiosamente su experiencia y recordándonos que lo imposible solo existe hasta que alguien decide pasar decididamente a la acción. Sebas es un narrador de lo auténtico, de lo que realmente merece la pena, o mejor dicho, la alegría. Un aventurero que ha hecho del mundo su hogar y de la contribución a ese mundo su norte. Sin más, vamos a pasar a hablar y a ver a Sebas. Muy buenas tardes, Sebas. Hola, buenas tardes. La verdad que te lo vuelvo a repetir delante, digamos, de nuestros seguidores que estoy profundamente agradecido que hoy estés con nosotros porque soy consciente de la complicada agenda que tienes, actividades. Tendrás muchísimas propuestas, perdón, parecida a esta y realmente te lo agradezco profundamente. Gracias, gracias a ti, gracias a vosotros. Y lo que pasa es que soy un currante y estoy muchas veces liado con 18 cosas, porque Mm, creo que tengo esa capacidad de estar activa sin parar. ujú. Y entonces me resulta muy difícil abrir un hueco entre pues una conferencia que me tengo que ir, un viaje que tengo que volver y luego con 3 amigos que he quedado para 3 proyectos diferentes, ¿no? Pero también te dije, digo, es cuestión de buscar un hueco y si lo buscamos y lo encontramos, pues ahí estaré contigo, con vosotros. Te lo agradezco muchísimo, la verdad que muchísimo. Bueno, pues vamos a empezar con esos inicios y tu propia vocación, ¿no?
¿Qué recuerdos guardas de tus primeros pasos en la montaña y cómo marcaron tu manera de ver la vida? Bueno, cuando probablemente muchas de las cosas que te ocurren en la vida no te das cuenta de su importancia, de su trascendencia, hasta que no ha pasado ya bastante tiempo, ¿no? Eso por un lado, porque yo lo que recuerdo de cuando era un niño, bueno, fue esa capacidad de asombro, sobre todo de ver la gran naturaleza. Pero yo entonces no pensaba que eso me iba a llevar a otra cosa, de ahí a trabajar en televisión española y a terminar haciendo un documentales como Al filo de lo imposible, ¿no? Mm, Pero sí debió de ser importante en el sentido de que hay una parte nuestra a la que siempre mm, volvemos, que tiene que ver con la niñez, con la infancia, ¿no? Y que eso se queda ahí. Y de hecho, incluso cuando en algún momento triste y amargo necesitas buscar consuelo, vuelves a esos lugares sentimentales que se te han quedado en la cabeza. Así que todavía hoy, que camino más por el Karakorum que por la Sierra de Guadarrama, mm, pero sin embargo, cuando necesito recordar algo que me sugiera lo que es la montaña y lo que significa para mí, ese sentimiento profundo, pues me vienen de repente olores de las jaras de la mm, Pedriza, ¿no? Que se han quedado ahí, que se han quedado, no sé en qué rincón de mi cabeza, pero de repente se ha quedado ahí y se han quedado los pinares de Balsaín y se ha quedado Cercedilla y ya para siempre se ha quedado conmigo Peñalara, a la que vuelvo todos los años y frecuentemente además, y donde ahora llevo a mis nietos, porque de alguna forma creo que hay una parte que podemos transmitir con palabras y al fin y al cabo, el lenguaje es lo más maravilloso que tenemos, pero hay otro apartado para transmitir que tiene que ver con las emociones. Es decir, si no logro transmitir a mis nietos las emociones que yo sentí en la Sierra de Guadarrama, probablemente no amen las montañas cuando sean mayores. Y sin embargo, si algo de eso se queda en su interior, será ese mismo interior al que yo vuelvo de vez en cuando buscando consuelo. ujú. Además, el olor es uno de los sentidos, dicen, que más se aprehende con H, ¿no? Que más queda de forma Sí. en el cerebro, más se fija, ¿no? Es curioso, es curioso. ¿Y hubo un momento concreto en el que sentiste que la montaña sería tu camino vital o tu misión de vida o tu sentido de vida? ¿Algún momento concreto? No hubo un momento así hasta mucho más Mm, tarde. mm, Hombre, lo que sí que me di cuenta a partir de la adolescencia es que las montañas serían importantes para mí. Pero yo iba a la montaña en los ratos libres, los sábados, los domingos. Lo que no supe atisbar mm, es que la montaña lo iba a ser todo en mi vida, ¿no? Es decir, bueno, en realidad lo que es todo en mi vida y en la de toda la gente es el amor con mayúsculas, ¿no? El mm, amor por las personas y el amor por las cosas más importantes. Y el amor por las montañas le dio forma a mi vida. Desde luego, ahí hay muchas más cosas y muchas más personas. Está los amores que tuve y luego mi mujer, mi hijo, la familia, los amigos, la amistad y el amor es lo mismo. Beben de la misma fuente y lo que pasa es que se expresan de forma diferente. Por eso, para mí es tan importante la lealtad y la amistad ligados, ¿no? Y porque creo que es imposible que haya amor o amistad sin lealtad, sin confianza. Y también es probable que me esté haciendo mayor y el mundo en el que yo conocía de esos valores hoy ya no exista.
pero, pero me quedo, porque siempre tengo una parte optimista, el sentido de que eso está ahí siempre permanente y que el mundo puede cambiar Mm, de ser analógico a ser virtual o ser digital, pero en el fondo lo que nos sostiene a los humanos son valores perennes, fundamentales, que nos permiten transitar, nos permiten vivir en definitiva. Es decir, yo creo que de alguna forma los humanos tenemos un sentido de una capacidad de adaptación que ya viene de Darwin para acá y que ahora, digamos, que se viene profundizando en el sentido de sí, hemos sido capaces de tener un cuerpo que se ha adaptado a un planeta en unas condiciones determinadas, que somos muy frágiles, muy frágiles, mm. pero que eso también tiene que ver con una forma de adaptación al planeta que tiene que ver con la vida social que tenemos, con la vida que tenemos para relacionarnos, sea primero con nuestra familia, con nuestra tribu, con nuestra comunidad, con nuestro país, con el mundo en general, ¿no? Sí, es esa capacidad también de resiliencia, ¿no? De saber adaptarse a esos cambios, pero siempre teniendo los valores como brújula fundamental, ¿no? Que nos permiten crear un sistema de navegación vital, ¿no? De alguna forma, para orientar nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros actos, precisamente con esa alineación de valores positivos, claro, porque también podemos, lógicamente, alinearlo, ponerlos en línea recta de lo negativo, ¿no? Entonces, siempre hay que como que dar esa luz a la parte positiva. Estoy de acuerdo contigo, por supuesto. ¿Y qué para el... Eh, Sí, perdona, no, no, disculpa. no, no, que va. Es que yo creo que los valores han sido también, han formado parte de ese Mm, proceso, ¿no? Yo, yo creo en la bondad. mm, Es decir, yo creo que hay que ser buena gente, no porque si eres mala gente hay unas leyes que te penan y que castigan eso, ¿no? Yo creo que hay que ser buena gente porque es lo correcto. Y para llegar a esa conclusión tienes que ser buena persona, mm, porque la bondad se mantiene en ese apartado de la vida que no solo va en una dirección. Ayudar a la gente está muy bien, y eso es bondad, pero es que eso se te devuelve a ti y se te devuelve a nivel global a la sociedad. A mí me parece bueno, está creciendo el Producto Interior Bruto de España. Bueno, sí, y eso sí, supongo que será importante a nivel económico, aunque ya vemos que el crecimiento del PIB no se refleja precisamente en que la gente viva mejor, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que mm, tenemos. Lo que me importa es que somos desde hace casi 40 años el primer país del mundo en trasplantes, mm, que eso es pura solidaridad. Gente que ha perdido a un hijo, a un familiar y que sin embargo dona el mm. corazón, los ojos, los pulmones, los riñones para que otra gente pueda vivir. A cambio de nada. Y además se va a mantener en completo anonimato. Y me parece que es una de las expresiones más grandes de solidaridad y en definitiva para cada familia de bondad. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque nos viene bien como sociedad. Nos viene bien vivir en una sociedad solidaria. ¿Por qué? Porque algún día nosotros también necesitaremos ayuda o un trasplante o en definitiva el que la sociedad sea una sociedad bondadosa, aunque también al mismo tiempo eficiente, moderna, etcétera, ¿no? Sí, sí, poner el foco en esa parte luminosa del ser humano, ¿no? Como individuo y como colectivo, no tanto en la sombra, que obviamente todos la tenemos y hay que integrarla de alguna forma, pero dar más energía a esa parte bondadosa que estoy totalmente de acuerdo con lo que indicas y tiene que ver con ello. La verdad que es, eh, es algo maravilloso. Además, el pueblo español, tradicionalmente, históricamente, tenemos esa característica, ¿no? Yo he viajado mucho también por temas de trabajo, etcétera, etcétera, y siempre en otros países se nos alaba la capacidad que tenemos los españoles de solidaridad internacional, ¿no? Sí, Mm, bueno, yo creo que es una característica mm, y que además viene de muy atrás mm, en el tiempo. Yo creo que todo eso tiene que ver
con la historia y el lugar en el que vives y mm, el momento en el que vives marca a las personas y marca al mismo tiempo a la sociedad, por supuesto. mm. ¿Y qué paralelismos podrías encontrar, si es que los has encontrado, entre las fases de una escalada de una montaña, una gran montaña, y el volar, por ejemplo? Es decir, ¿alguna vez has sentido sensaciones parecidas al volar mientras escalabas? Por ejemplo, llegando a la cima, en el descenso, o ante un paisaje, o ante el discurrir errante de las nubes frente a ti. Es que lo he hecho. Es que Ajá, he llegado a una montaña de casi 6.000 metros, he abierto el parapente ajá, y he salido volando. Y la unión de esas dos cosas es la cosa más acojonante que puedes hacer en tu vida, ¿no? Es decir, sentirte exactamente como un pájaro. Lo que pasa es que lo dejé porque me iba a matar con el parapente. Es decir, soy demasiado vehemente como para bajarme de una montaña con el parapente al hombro. Es decir, si subo con el parapente a una montaña es para bajar volando. Y hay muchas veces que no poder bajar volando con un parapente, ¿no? Pero sí, de las sensaciones más apabullante que puedes sentir es esa. Es decir, tengo algunos vuelos, además de esos bueno, he volado desde volcanes. ah, He volado desde el Stromboli, que ahora está prohibido. He volado desde el Lascar, desde el Kayaki, desde el Villarrica. Es decir, tengo unos vuelos de esos absolutamente increíbles. Y además que en el sentido de hay pocas emociones más intensas, más fuertes, más profundas que las dos cosas, ¿no? Es decir, un es el esfuerzo de subir a una montaña alta, que además te cuesta, porque son montañas que llegan a los 6.000 metros, como el Icáncabur, que tiene 5.900 y pico, el Lascar me parece que tenía 5.600 metros, y cuando llegas a la cumbre, que llegas cansado, fatigado por la altitud, todavía no ha acabado la historia, tienes que estar muy atento para ver si tienes posibilidad de volar. Generalmente el poder volar mm, la franja es muy pequeña, tienes que llegar por la mañana mm, a primera hora, cuando está saliendo el sol, cuando todavía la brisa no se ha convertido en un torbellino, para echarte al aire, y luego tampoco puedes estar mucho tiempo. Es decir, tienes que dirigirte allí donde tienes que ir, tomar sin que te pase nada, recoger el parapente e irte a caminar a buscar a tus amigos, ¿no? Y es que además el vuelo de montaña es especialmente peligroso por la meteorología, las corrientes de valle, de montaña, ¿verdad? De Claro, hecho, claro. la Por primera... eso, pues yo no me echo para atrás. Sí, Qué y bueno. eso es un defecto. Sí, el ser tan apasionado, que para algunas cosas y tan vehemente y tan tenaz, viene muy bien, pero es que la tenacidad está a un paso de la obstinación. La vehemencia te juega malas partidas porque quieres cuadrar la realidad a tus deseos. Eso pasa con el parapente y pasa con las novias también, ¿no? Quieres cuadrar el perfil a lo que crees tú que es, y luego resulta que no es. Y el viento, lo que lo tienes es en fuga, y como salgas te va a pillar un rotor y te va a tirar al Mm, suelo. Es decir, sí, por eso he dejado, pero siempre estoy tentado de volver, porque mm. ahora los parapentes dejé el vuelo hace 15 años. Y hoy en día los parapentes son más seguros, quiere decir que probablemente hoy tendría más margen, pero también me meto en más líos y me voy a montañas más lejanas, en el que fracturarte un pie en una toma o en una mala decisión, pues sabes que vas a morir tirado en cualquier lugar, en un valle perdido del Karakorum, ¿no?
Y como todavía tengo la cabeza ahí bien amueblada, pues digo, bueno, lo voy retrasando. Pero de alguna forma es que la vida te ha puesto, digamos, a superar todos esos posibles incidentes, accidentes, etcétera, pues para que sigas manteniendo esa labor de ejemplo o de incitar a los demás a salir de su zona de confort, a intentar ciertos retos, ¿no? Aunque no sean tan grandes como los que tú has llevado a cabo, pero quizás tu misión sea esa, ser un faro, ¿no? O un espejo en el cual otras personas puedan salir a hacer actividades, retos, expediciones que de otra manera quizás, si no hubiera un referente de un ser humano que lo hace y que sale y rompe su zona de confort, sería quizá muy difícil. Los seres humanos actuamos así, un poco por imitación, ¿no? Esas grupos de Sí, monos que miran cómo el otro hace no sé qué, sí, eso. pero la verdad es que es mucha responsabilidad para mí. Exacto, Sí, sí. porque la mayoría de las cosas, una cosa es hablar Mm, de valores, pero luego tienes que aplicarlos. Y a la hora de aplicarlos, el miedo contrarresta la audacia y la temeridad. Pero si siempre tienes miedo, no vas a mm, hacer nada. El saber leer los riesgos que asumes es una cualidad que no todo el mm, mundo tiene. Y eso en montaña es definitivo y para volar en parapente también. Y con lo cual yo no me gustaría lanzar a nadie a que suba montañas y baje en parapente, porque estadísticamente mm, asume mucho riesgo. Pero si lo llevas a conducir coches todos los días, mm, yendo por la autopista, lo ves. Ves gente que no va bien, y no me refiero a ir rápido, ¿eh? Me refiero a mm, gente que va a contramano porque no mm, lleva o no tiene las cualidades ni las capacidades para llevar un coche hoy en día, o bien porque no llevan la atención suficiente. Y eso te das cuenta porque la gente va hablando por teléfono. Y yo hay a muchos amigos que les digo, cuando vais hablando por teléfono, incluso con manos libres, por supuesto, que hay un montón de gente que va con el teléfono colgado mm, de la oreja, ¿no? Y hablas con quien quieras y estás 20 minutos. Luego, cuando cuelgas, intentas recordar la carretera que has recorrido en esos 20 minutos. mm, Y te darás cuenta que se te ha pasado sin estar pendiente de las curvas, de otros coches que querían adelantar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eso llevado a lo que estamos hablando, mm, eh, todavía hoy, pues me doy cuenta que cuando cuento una expedición o cuento una ascensión o una aventura, digo, pero esto no es que lo reparta para todo el mundo, porque no todo el mundo va a tener la capacidad de mm, diferenciar esa, esa sutil mm, capacidad que tenemos para leer, no, por ahí no se puede subir porque caen piedras. O mm, en estos días en el Pirineo, en los Alpes, ¿no? Es que ahora mismo están cayendo avalanchas. Ha mm, venido un invierno, por cierto, como no teníamos hace tiempo, mm, nevando bien, a finales de diciembre, ahora estos días está cayendo nieve, pues lo que hay que hacer es quedarse en casa. Bueno, pero es que quiero ir porque son mis días de vacaciones. Bueno, pues si es que tienes que ir por necesidad, que es lo que les ocurre a los grupos de rescate, pues tienes que llevar mucho cuidado. Y todo eso se mueve en apartados de sutileza e inteligencia mm. que no todo el mundo tiene esa capacidad de discernimiento. Así que si haces cosas peligrosas y quieres sobrevivir, eh, tienes que practicar, tienes que tener experiencia y luego, además, al final tienes que tener un poco de suerte, porque si no es muy probable que no sobrevivas. Sí, sí, esa fase de análisis de riesgos tiene que ser muy importante, entiendo, por lo que estás diciendo, pero tampoco ser un pensamiento demasiado, esa parálisis por sobreanálisis que se dice, ¿no? A veces tiene que haber Es como un que, equilibrio, claro, es que esa es la función del claro, miedo. claro.
De hecho, la mejor definición que se ha hecho del alpinismo es: el alpinismo no es la historia de la conquista de las montañas, el alpinismo es la historia de la conquista de nuestros miedos. Qué A mí me bueno, parece que eso es la mejor definición. desde Es luego. decir, el miedo es una emoción primaria que nos ha permitido sobrevivir. Ujú, Sobrevivir, supongo, hace 1 millón de años, cuando salía un leopardo, o cuando teníamos que escondernos, o cuando teníamos que salir corriendo, o teníamos que hacer ujú, frente a cosas, a imperativos de la naturaleza, desde un animal o una tormenta, y estamos aquí, lo cual quiere decir que nuestros antecesores tomaron las decisiones correctas. Pero el miedo te ujú, atrapa. Digamos que el miedo, cuando, como bien cuenta Lorenz Gonsalves, dice, es como el fuego. El fuego te sirve para ujú, calentarte. Estás dentro de una cueva, enciendes el fuego y te calientas. El fuego nos sirvió inmediatamente después para cocinar, para alimentarnos de carne que éramos capaz ujú, de cocer o de abrasar ujú, directamente, ¿no? Pero el fuego, por otra parte, te puede calcinar. ujú, Y entonces hay que saber utilizarlo en la medida justa. Es decir, si el miedo te atrapa y eres incapaz de hacer nada, y de actuar en los momentos críticos, que ujú, hoy supongo que estamos viendo el tremendo accidente ujú, de ferroviario, ujú, ¿no? Seguro, estoy completamente seguro que ujú, ayer se dieron los dos perfiles de ujú, personas en ese accidente. ujú, Es decir, en una tragedia de esas magnitudes ha habido personas que han sabido tomar las decisiones acertadas y ayudar a otras personas. Y sin embargo, ha habido personas que se ujú, han quedado atrapadas, pilladas por el miedo, sin saber actuar, y además sin saber ujú, pensar qué tienes que hacer en ese momento para poder sobrevivir, y ujú, mejor aún, para ayudar a sobrevivir a otras gentes. En momentos así ujú, se decide la vida y se definen las personas. ujú. Sí, sí, se ha visto mucho, por ejemplo, en los campos de concentración, cuando en la Segunda Guerra Mundial, pues eso, las mejores dones o valores de un ser humano y también los más rastreros. Es como que se potencia, ¿verdad? El carácter Claro, de una persona en esos ambientes de supervivencia extrema a diario, ¿no? Que tienes la espada de Damocles continuamente puesta encima, ¿no? sí, ahí está el libro de El sentido Mm. de la vida. En Sí, que busca es del sentido. Eso, en busca del sentido de la vida, sí. exacto. No hace mucho que te he escuchado decir que las ideas más maravillosas se te han ocurrido con amigos en torno a cervezas, en torno a tomar unas cervezas o de Sí, bueno, forma informal, ¿no? sí, pareciera que soy bebedor de cerveza, y no bebo cerveza Ah, prácticamente bueno. nunca. Que después de la cerveza solo la tomo cuando bajamos del monte y vengo muy cansado y deshidratado, porque Mm, generalmente llevo poca agua o cosas así. Y entonces esa cerveza es lo mm. mejor. Sí, sí, Pero ya no me tomo, detrás de esa ya no me tomo otra. A lo que me refiero es que, en efecto, es una especie de metáfora, ¿no? Que exacto. las mejores cosas que me han pasado y que más proyectos he hecho es cuando estoy con un grupo de amigos, con una cerveza o sin cerveza, pero relajados, charlando amistosamente. Y recordando probablemente algunas de las aventuras que hemos hecho Mm, juntos. Ese es el mejor fuente del tesoro mm, para ir a buscar. Y ahí la gran mayoría desde luego, de los proyectos de Alfilo surgieron de esta forma, ¿no? Pues, ay, qué bien estábamos y tal. ¿Por qué no seríamos capaces de subir un ala delta al Chogolisa? Pero bueno, pero ¿quién ha subido un ala delta al Chogolisa? Joder, pues si fuera fácil ya lo habrían hecho varias veces. Si no lo ha hecho nadie, pues ahí estamos nosotros, ¿no? En momentos así. sí, sí, por ahí va la reflexión, ¿no? Esas excusas para juntarse con amigos y los grandes proyectos, si surgían de ahí, efectivamente,
es Pero un buen contexto. surgen proyectos de acción, pero también se nos ocurren, o a mí se me Mm, ocurren libros, artículos y otras cosas para hacer. Porque, mm, soy periodista. Hace poco le propuse a Darío hacer una cosa así. Estábamos a la salida de una presentación de un libro en desnivel y tal, y yo creo que mm, la tenemos armada, que lo vamos a sacar mm. adelante, ¿no? O sea que otro de las cualidades o gran valor que tienes es la creatividad, entiendo, por eso que estás describiendo, ¿no? Eres una persona creativa, entiendo. Es que Mm, somos creativos. mm, Y además yo creo que la inteligencia, mm, digamos que los valores que definen o los rasgos que definen la inteligencia son la curiosidad y la imaginación. En definitiva, la creatividad. Y mm, tenemos una inteligencia creativa. Y si además tenemos un poco de capacidad de abstracción global y miramos para atrás, ¿no? Pues es decir, es que ¿qué unía a la aventura de la acción con la aventura de la mente? La capacidad creativa. mm, Es decir, mm, a Magallanes, a Elcano, a Hernán Cortés, a Colón, a Juan de Ladrillero, a Sarmiento de Gamboa, pero también a Copérnico, a Kepler, a Galileo, a Newton, están unidos por esa capacidad creativa que tenemos. Y además con lo bueno de saber que un impulso de uno de los mm, dos, es decir, un adelanto en la compresión del mundo, porque un tipo echa un barco al agua y de repente se encuentra un continente de por medio. ¿Y eso qué produjo? Pues produjo una serie de cambios intelectuales y de avances intelectuales que hizo posible, y al mismo tiempo, pues el trabajo de que esos datos que traían los navegantes se mm, convirtieron en mapas, que a su vez se cartografió el mundo, y por primera vez en 1522, cuando mm, Elcano vuelve a Sevilla, el mundo ya es redondo. Bueno, todo el mundo sabía, digamos, toda la intelectualidad de Eratóstenes ya sabía que el mundo que era una esfera y que era redondo. No, no, pero cuando viene el canon se le da forma. mm, Es decir, eso es un adelanto. Y cuando América del Norte y del Sur se pasa a un mapa, eso es conocimiento científico. Es decir, mm, cuando empezamos a colocar un punto en el mapa con unas coordenadas, eso significa conocimiento, ¿no? mm, Y lo más importante es que la creatividad de nuestro cerebro, que es la máquina más importante y más increíble mm, que tenemos dentro de nosotros, nos impulsa a la aventura de la acción y la aventura de la mente. mm, No digo yo que todo el mundo esté capacitado mm, para montarse en una carabela y dar la vuelta al mundo, ¿no? mm, Pero todo el mundo lleva dentro de sí un apartado aventurero, mm, porque nuestra especie, en definitiva, es una especie exploradora. mm. Es decir, los humanos hemos sido una especie exploradora. O somos exploradores o no somos. Y además eso explica nuestra historia, pues desde hace 6 millones de años a nuestros días. Y lo que nos queda, ¿no? El otro día hablaba con un amigo sobre, claro, todo lo que queda por conocer bajo del fondo de los más profundos océanos o incluso debajo de tierra cuando la técnica lo permita o la tecnología, etcétera. Queda hacia dentro de la tierra muchísimo por explorar, ¿verdad? Amén Bueno, y fuera. del espacio, Y sí. eso es. Y Mm. luego el universo entero. Sí, en Sí, sí, efecto. amén de eso, claro, por supuesto. Es decir, pero que quiero decir que queda más. Lo conocido es una gota de agua Mm, en lo desconocido que nos queda. Y todo el fondo marino, todas las cuevas, mm, pero luego es que hay apartados de la Tierra muy mal mm, conocidos, desde la Antártida a las selvas del Yarlung-Sanpo, aunque ahí ahora se han metido los chinos a destrozarlas y demás. Pero luego yo cuando estoy en casa no, pero cuando estoy fuera, sobre todo en Pakistán, que duermo muchas mm, veces
al raso, dentro del saco de dormir, y de repente a medianoche en el Karakorum o en el Tíbet o en el desierto líbico abres los ojos y ves el cielo estrellado que se te cae encima. Mm, Es que es imposible que no te preguntes mm, en qué lugar estamos, quiénes somos y qué pintamos aquí. mm, Es imposible, ¿no? Y eso te hace, esa es la primera pregunta y la siguiente mm, es, quiero conocerlo, mm, quiero intentar dar respuestas a las grandes interrogantes de la humanidad desde el principio. mm. Es que incluso aunque solo estuviésemos viajando alrededor del mundo, ¿no? Con el método que fuera, con barco, con bicicleta, caminando, como sea, yo siempre he pensado que vueltas al mundo son infinitas. Es decir, tú tienes tu experiencia, pasas por tal país, por tal sitio, a tal hora, conoces a tal persona, pero si tú vuelves a hacer otra vuelta, las experiencias serán totalmente diferentes. Las personas a las que encuentras, cómo tú estás. Entonces, al final, las vueltas al mundo podría ser algo tipo la banda esta interminable de... Sí. Los griegos nos Mm, enseñaron a pensar, y eso ya lo dijo mm, Heráclito. En ujú. vez de camino dijo, nadie se puede bañar dos veces en el Eso. mismo río. ¿Por qué? Porque el río fluye y Exacto. porque tú también eres otra persona diferente. Pero ahora que hablas de dar la vuelta al mundo, pero es que falta dar la verdadera vuelta al mundo caminando, ¿no? Ujú. Es decir, tienes que dar la vuelta al mundo saliendo de un punto y regresando al punto en dirección contraria sin utilizar nada más que las piernas. ¿Cómo lo harías? Complicado buscando estos estrechos que hay por arriba, ¿no? Por la zona de... Porque hay teorías de que si antiguamente se podía pasar, ¿no? Por un estrecho que había. Bueno, el estrecho de Bering, ¿no? Exacto. El estrecho de Bering todavía en nuestros días se congela y Ujú, es posible pasarlo ujú, caminando. Pero se podría ir caminando a Groenlandia, de Groenlandia al Polo Norte, del Polo Norte podrías seguramente en algún momento del año, que tiene ujú, que ser invierno, a ligarlo con la parte superior de Siberia, seguir caminando, entrar por el estrecho de Bering a- al continente americano, recorrerlo hasta el sur, volver por la costa, le podrías dar la vuelta. Ahora habría que meterle unos cuantos años a esa historia y además la cuestión de los polos, del polo mm, y del estrecho de Bering, hay que echarle un poco mm, de valor y equipamiento, vamos. Pero se podría hacer. ujú. Lo digo porque la mayoría de las vueltas del mundo que nos venden es postureo. Sí. Bueno, digamos así, ya que nos hemos desatado, la mayoría de lo que se vende hoy en el mundo es Mm, postureo. ujú. Es Falta decir, la profundidad, gente, ¿no? Que es precisamente lo que habían al filo de lo imposible. Esa sí, profundidad, esa... bueno, y ese- que era real, Claro, ya claro. está. Ese relatar la expedición, exacto, Es exacto. que hoy en día es Mm, todo mentira, exacto. es postureo. Yo me he dado la vuelta al mundo con una bici. Bueno, a ver qué has hecho. No, montaba la bici en tren para ir tal. Y luego al final es Mm, que se ha ido haciendo unas fotos por el camino, las ha ido mm, colgando, entre otras cosas, porque no hay nadie que compruebe eso. Y eso tiene que ver también con muchas de las otras cosas. En realidad, casi todos los récords hoy en día mm, que hablan de montaña, de yo he escalado en menos tiempo y tal, la gran mayoría son falsas, son mm. cuestiones de postureo. Sí, 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 sí. Igual que los conocimientos de los famosos influencers, es decir, es que hoy, bueno, me estoy metiendo en un camino que voy a salir trasquilado, trasquilado. Puedes decir lo que No, no, pero hay estimes que oportuno. decirlo. No, coño, que ves, yo tengo un montón de amigas Mm, que llevan luchando por la igualdad mm, de las mujeres y ahí hemos estado, yo creo que todos los hombres de mm, buena voluntad. Y mm, de repente ves que hay una chica de 20 años que empieza a dar lecciones a todas las chicas feministas que, que llevan siendo feministas 70 años, ¿no? mm, En nuestro país. O se habla de empoderamiento.
de la mujer, mi madre se empoderaba. Mi mm, madre descargaba sacos de cemento en condiciones mm, de igualdad con su marido, ¿no? mm, Y entonces yo creo que hay que ser un poco más sensato, pero esto venía a ser una crítica de la banalidad, mm. El que es postureo, sí. además que es como lo has entendido tú, ¿no? Que las Ujú, cosas tienen que ser profundas y verdaderas. mm, Eh, Porque vivimos en una sociedad marcada por eso, ¿no? Por la banalidad de las redes sociales. mm, Y eso, en el caso que nos ocupa, que me ocupa a mí en las mm, montañas, pues ha sido terrible, ¿no? Porque llega un tipo que dice que ha hecho las 14 montañas en 6 meses, que luego te enteras que es mentira, mm. pero que además utilizaba helicópteros para que le... Bueno, quiero decir que, que, que la montaña tiene que ver con... decía Bonatti que en la montaña no está permitida la mentira. Pero yo creo que es que la mentira no está permitida en nada. Me estoy refiriendo a mentira, no a una mentirijilla que le cuentas a tu ser querido porque te has entretenido Mm, tomando una cerveza con los mm, amigos en el bar. No, no es que he salido tarde del curro. No me estoy refiriendo a mm. eso. Me estoy refiriendo a decir la verdad. Es Tiene que ver decir, con la honestidad y con la autenticidad, ¿no? Ser auténtico y del honesto. ser El humano. primero Eso es. contigo mismo, ¿verdad? Para ser Sí. honesto con los demás, por extensión. Y tú puedes mentir Mm, y engañar a todo el mundo mm, diciendo que has subido a una cumbre, pero tú sabes cómo si te estás engañando a ti, si tú mm, bien sabes mm. que no subiste, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que haber mucho de eso, por supuesto, en todas las facetas. Te quería preguntar, hay dos grandes hitos y referentes en la historia de la televisión española, que sin ellos no se entendería, por supuesto. En su momento han sido programas al mismo nivel en diferentes épocas. Uno es El hombre y la tierra, del gran Félix Rodríguez de la Fuente, y el otro Al filo de lo imposible, ¿no? E incluso estos programas estuvieron al nivel o más que cualquier otro programa de la BBC o de la France Televisión, etcétera, ¿no? Ahora me gustaría preguntarte, ¿qué crees que pensaría el gran Félix Rodríguez de la Fuente si hubiese conocido Al filo de lo imposible? Si hubiera conocido vuestra contribución. A veces lo he hablado con su hija, con Ajá, Odile. Sí, fíjate, qué curioso. sí, sí, sí. Pues yo creo que hubiéramos terminado haciendo cosas juntos. Mm, Sí, que ahora me voy, dentro de muy poco me voy a intentar filmar el Leopardo de las Nieves, ¿no? Una zona muy remota. Y muchas veces he pensado, estoy seguro que esto se le hubiera ocurrido a Félix. Estoy ujú, seguro, lo que pasa es que con equipos más grandes que los que llevamos ahora, etcétera, ¿no? Pero estoy seguro que hubiéramos podido hacer proyectos juntos porque además al filo fue muy aventura y acción, y eso se hubiera mezclado perfectamente mm, con naturaleza. Estoy completamente seguro, es decir, que nosotros podíamos ir al Himalaya y feliz hacer un equipo conjunto e ir a filmar la fauna de Nepal en la zona sur, o el tigre de Bengala, o el león siberiano, yo qué sé. Es decir, que mm, seguro que habríamos encajado perfectamente. mm, Y además Félix también era sobre todo un hombre de acción, mm. un aventurero en lo suyo, pero un aventurero. Con mucha determinación, etcétera, etcétera. Yo una vez estuve en su pueblo y un señor que lo había conocido ya bastante mayor me dijo que era así, tenía mucha determinación, mucho carácter, se proponía algo y lo conseguía y realmente sí, sí, es algo que es fundamental para ese tipo de ámbitos, ¿no? De misiones de vida. Sí, yo creo que son dos programas que marcaron Mm, la tele pública, y por ende a la sociedad de su tiempo. mm, Y fue magnífico en el sentido de nos veía mucha gente porque o no había otras teles o las teles privadas no despegaron hasta muchos años después. Y entonces los programas normales de Al Filo los veían 14 millones de personas.
pero es que el 1, 2, 3 lo veían 23 millones. Claro, el 1, 2, 3 pasó por la tele sin dejar pozo en la gente, nada más que era un programa de entretenimiento, ¿no? Pero El hombre y la tierra y Al filo de lo imposible marcaron la vida de la gente. mm, La gente que va hoy, que tiene 40 años, entre 40 y 50 años al monte, va haciendo la montaña que hacíamos en Al filo de lo imposible. Es decir, con un exquisito cuidado con la naturaleza, haciendo cosas que entrañan peligro, pero sabiendo medir ese riesgo para poder hacerlo y con un inmenso amor por la montaña. Y eso mismo lo están transmitiendo a los hijos. Y lo mm. sé muy bien porque caminando por el monte me encuentro con un montón de gente que me dicen exactamente eso, ¿no? Así que, bueno, fue estupendo. Mm. Sí, Fue estupendo. aquí tienes un ejemplo. Yo fui niño y adolescente, más bien adolescente en aquella época, y los valores que quizás surgiesen, pues el entorno familiar, genéticamente uno se predispondrá a ello, pero vosotros abonasteis, yo lo tengo clarísimo y seguro. Además, yo nací en un valle del norte de León, en plena naturaleza, también con picos mucho más modestos, obviamente, que las grandes cordilleras, pero esa actitud ante la montaña, esos valores, etcétera, etcétera, quiero también decirte que sí, se han aprendido en personas como yo, y por eso te estoy haciendo esta entrevista, y para mí es un honor y un sueño estar Que va, haciéndola. muchas gracias. De todas las maneras, los picos de Europa unas montañas Sí. preciosas. Claro, si Picos tuviera 2.000 metros más de Mm, altitud y tal, Picos sería el Himalaya en España. Ya es el Himalaya de las cuevas. Muchas mm, veces se ha puesto de ejemplo. Pero es que Picos es muy agreste. mm, Y de hecho es una montaña intimidante. mm, Yo fui a Picos muy de niño, con 11 o 12 años, y todavía lo recuerdo. Es mm, una montaña que intimida, mm, porque se te cae encima, ¿no? Te entras, mm. cada vez que voy al Naranjo, a Sí, Sotres, y paso por esos desfiladeros, el desfiladero de la Ermida, o sí. luego llegando a Sotres, que entras y están los valles que vas mirando y además que ves que hay piedras en la carretera. Dices, esto es que se cae de arriba, ¿no? Porque son montañas muy, muy empinadas, muy agrestes, ¿no? Y eso, yo recuerdo las primeras veces que fui al Urriello Mm. a escalarlo, que por la noche no duermes. Pero ¿por dónde se va a subir ahí? Sí, sí, sí. Mucho desnivel y mucho, sí, peligro al final. Ujú. Hace unas semanas, gracias a haber asistido a un evento especial que se celebró en la librería Desnivel en Madrid, que fue donde te conocí, además era tu cumpleaños, Sí. Bueno, fue, había sido 2 días antes, pero sí, aprovechamos eso, para montarla ahí, porque yo le dije a Darío, digo, vamos a compartir, ¿no? La mm, alegría con Desnivel. Al filo tiene un montón de semejanzas que yo creo que ayudaron, porque Al filo y Desnivel surgen al mismo tiempo. Yo creo mm, que el caldo de cultivo mm, estaba. mm, Pero la unión de las dos cosas, Desnivel ha estado editando más de 80 libros al año mm, mm, de montaña. Es decir, es que Al filo daba, digamos, avivaba ese alimento mm, espiritual, y Desnivel lo colmaba diciendo, pues ahora además lee estos libros o lee la revista con las últimas cosas mm, que están haciendo, ¿no? Y a mí me parece que era un buen momento, era un número redondo para decir, llevamos 50 años en la brecha mm, haciendo estas cosas, que no es tampoco muy habitual, ¿no? Y al respecto de Al filo, yo no conozco ningún otro programa que mm, durara 30 años, que hiciera 355 documentales, ¿no? Es decir, es que Al filo fue desde luego energía espiritual, pero luego en la práctica cambiamos el alpinismo en España. Es que hicimos más de 60 expediciones, más de 300 y pico personas pisaron cumbres de más de 8.000 metros.
Y en definitiva, tampoco los 8000 fueron lo más importante de... Al fin lo que hicimos cosas mucho más sorprendentes, Mm, ¿no? El cruzar la cordillera de los Andes en globo y al mismo mm, tiempo hacer la travesía del hielo patagónico sur. Y al mismo tiempo, todo esto en 2 meses y medio, subir a filmar a la cumbre del Cerro Torre con un helicóptero en el que casi nos matamos. Pero es que estuvimos a punto de morir también porque se rompió el sistema de oxígeno en uno de los globos aerostáticos mientras cruzábamos los Andes a mm, 8000 metros. Y dices, hostias, hay veces que cruzamos todas las rayas de la prudencia y de la templanza, de decir, espera, espera, ¿qué estamos haciendo? No, vamos a por ello. Es decir, que tuvimos afortunadamente el azar. mm, Hubo muchas veces que nos respetó. ujú. Eso se ve muy bien en el libro, Mis montañas que tenemos detrás Sí, de está ahí mí. bien. La verdad que te tengo que decir, y a todos los seguidores, etcétera, a todos los que vean después este vídeo, que es un libro apasionante de leer porque condensa toda tu filosofía de vida, no solo del filo de lo imposible, sino desde que eras adolescente, etcétera, etcétera. Y realmente lo narras desde de ese barniz romántico que le imprimías al programa Al filo de lo imposible, que yo creo que es muy épico, ese concepto amplio del romanticismo que a mí me apasiona, ¿no? No la cursilería del romanticismo, sino la categoría de lo bello, lo pintoresco y sobre todo lo sublime, ¿no? De la montaña, esa pequeñez del Así ser es. humano ante la... Entonces yo recomiendo de verdad, sinceramente, el libro porque es un libro que... Está bien que hayas hecho Mm, esa pausa tan bonita del romanticismo. mm, Es que esa cursilería de lo mm, romántico que muchas veces se vende no tiene nada que ver con el romanticismo. El romanticismo es probablemente lo más importante que le ha pasado al mundo a nivel de ideología y de filosofía pues en los últimos 300 años. Y el descubrimiento de la montaña, del paisaje y también de la filosofía, de todos los escritores románticos y también de todas las chicas que mm, con el romanticismo de repente se abren a escribir y empiezan a salir, a dar la cara, ¿no? Es decir, eso es el romanticismo. Es decir, yo tengo una idea romántica de la vida. Bueno, ahora que con esto de las redes se ha acabado el amor romántico. Digo, bueno, primero el romanticismo no se ha acabado y está más que... Y lo del amor, pues dependerá de cada persona. No puedes poner, no puedes decidir que no, es que esto viene mejor, porque no, bueno, tú puedes pensar lo que quieras, pero la vida sin amor es de una pobreza y es insípida, ¿no? ¿Cómo no voy a creer en mm, el amor cuando tengo a tantos amigos, a tantos familiares que he querido y que creo que sigo queriendo, ¿no? Luego el amor va variando, pero todo lo que contiene el amor, si es verdadero amor, es bueno y tiene que ver con el cariño, con la ternura, con esa capacidad también que nos permite hacer grupos. mm, Desde luego, el primero y más primordial es la pareja humana, ¿no? ujú, Yo creo que el éxito del ser humano es el éxito de la pareja, porque una pareja bien avenida, mm, con objetivos claros, que se quiere, no es uno más uno, es mucho más y es imbatible, es imbatible. Así que bueno, si tú no te quieres enamorar o no has encontrado mm, el amor de tu vida, pues bueno, allá tú. mm. Pero no creo que el amor esté en decadencia hoy en día y ni mucho menos que se haya acabado. Por supuesto que no. Lo que te quería decir antes, al hilo de ese encuentro que se hizo en la librería Desnivel en noviembre, a finales de noviembre, me impactó mucho en la proyección que se hizo sobre la gran misión de tu amigo o esa visión Sí, que tuvo Little Karim, ¿no? Aquel porteador mítico, histórico ya, ¿no? Cuya figura es altamente inspiradora para cualquier ser humano, obviamente, a la par que entrañable y única. Entonces te quería preguntar, ¿qué enseñanzas te dejó a ti su actitud ante la vida?
y su manera de afrontar la misma, incluso ante la adversidad o quizás su propia historia como ser humano, ¿no? Mira, hace unos días, el sábado, puse el mismo Mm. documental, que por cierto lo hizo mi hijo, no lo he hecho yo. Ah, pues Ya, enhorabuena sí. para él. Y lo pusimos porque la Fundación Sara Bastal era este año los que iban a recibir la Mm, recaudación de unas carreras de bici solidarias que hacen en Motorland, en el circuito de Alcañiz, que por cierto hay que agradecerles todo lo que han hecho este fin de semana allí. Y puse otra vez el documental y me volví a emocionar. En la última mm, parte se me caen las lágrimas recordando a uno de mis mejores amigos, ¿no? Y de Karim hay que decir que aprendí un montón de cosas, ¿no? mm, Y una de las cosas más importantes que aprendí y que tiene que ver con lo que empezamos hablando, tiene que ver con la bondad de los seres humanos. mm, Es decir, tú te vas a un lugar que solo hablan un poco de baltí, un poco de mm, inglés, y de repente, bueno, que son musulmanes, que son de la gente más pobre y más mísera que he conocido en lugares tan remotos que cuando yo llegué seguían viviendo como en la edad de piedra mm, prácticamente. Y de repente conoces a un tipo en el que tienes mucho más en mm, común que con muchas de las personas con las que voy en el metro en mm, Madrid cuando cojo el claro. metro. De repente te das cuenta que es un alma gemela, Mm, que es un tipo que es pobre, pero no pide para él. Pide que cambiemos la vida y sobre todo la educación de sus hijos, que hoy estaría orgulloso de mm, ver cómo sus nietas, una de las nietas mm, es universitaria, ha terminado la mm, universidad y este año ya está trabajando. Y yo creo que Karim estaría orgulloso. mm, Y luego es un tipo que amaba la montaña. Es uno de los tipos mejor alpinistas que he conocido, uno de los mejores alpinistas. Y era un porteador de 1,50 m, sin instrucción, analfabeto, que apenas conocía los útiles, las herramientas modernas de mm, escalada, pero que él se ponía unas botas, le ponía unos crampones y subía mm, por cualquier montaña hasta la cumbre del K2, o porteando una carga o porteando una ala delta a la cumbre del Gasherbrum 2, ¿no? Como llegó a mm, hacer, ¿no? Es, es la vida está llena de mm, enseñanza para aquel que está dispuesto a aprender. Así que podemos aprender de eso, de un tipo que no tiene nada que ver contigo, que su ideología y su religión es diferente a lo que tú mm, piensas y que sin embargo te ves reflejado en él. Y te ves reflejado porque es un hombre bueno, mm, es bondadoso, lo que tiene lo comparte. Es pobre, pero lo que tiene lo comparte. Así que vale mucho más que mucha gente que tiene mucho dinero mm, y mucho aparataje en torno a sí y que sin embargo son mucho más pobres que mm. Karim. Sí, sí, los grandes maestros a veces nos aparecen en la vida así, ¿verdad? Con esa humildad, pero esa sabiduría de la bondad y del amor, como ese tipo de personajes, ¿no? De personas. Somos muchos los que nos emocionamos, me consta en la proyección de Desnivel con el documental, así que dale la enhorabuena a tu hijo porque puso una sensibilidad bestial en el documental y fue Bueno, muy bueno fueron de ver. 3 años, fueron 3 años casi de trabajo Ah, del documental. fíjate. Sí, las cosas. Ahora ha terminado, por cierto, un documental sobre Juanito, que también Ajá. lo estrenó ahora en Bilbao y le han Ah, dado el premio. Claro, es mi qué hijo, yo qué bien, voy a decir, pero a mí me pareció que era el mejor qué documental bien. que se había puesto
en el Mendy Festival, que es probablemente a estas alturas el festival de cine de montaña más mm, importante del mundo. Y yo, desde luego, de lo que vi, se lo dije a mi hijo, mm, ¿no? Mi hijo sabe que yo normalmente siempre soy crítico con mm, él y luego le digo, pues creo que aquí te sobra esto y que esto lo deberías de haber resuelto de mm. otra forma. Pero al final es él el responsable de lo que hace, como lo firma, pues allá él, ¿no? Pero yo la verdad es que estoy muy contento. Qué orgullo, qué maravilla. Orgullo para ti y para el resto de personas que amamos la montaña que se desarrollen estos proyectos y documentales de esa calidad, ¿no? Y calidez que yo observé en el de Little Karim. Así que enhorabuena de verdad a padre e hijo. Bueno, al hijo, Bueno, sobre todo. el padre tiene que abonar y poner la No, simiente no, y... pero el padre sigue haciendo cosas, no te Hombre, preocupes, claro, que yo todavía me hombre, quedará por hacer algún documental, por ¿no? supuesto. El- el- yo lo haré a mi forma y a mi manera y con mi gente, ¿no? Mm, Pero sí, supongo lo que ha mm, aprendido desde niño en casa, mm, pero además no solo a través mío, sino su madre que también es periodista y ujú, trabajaba en la tele, y luego ujú, todos mis amigos, porque todos mis mm, amigos, como Juanito, o como mm, Tamayo, o como Juanjo San Sebastián, o como Ramón Portilla, son amigos suyos. Es decir, mi hijo mm, ya cuando tiene que hablar con Juanito, no me llama a mí y me dice, oye, habla con Juanito para que... Pues mm, levanta el teléfono y habla con mm, Juanito o con Alberto Iñurrategui, vamos. ujú. Estupendo. ¿Y qué papel han jugado las ONGs o proyectos solidarios en tu trayectoria? ¿Podrías contarnos un poco más acerca, algo ya nos has contado ahora con el tema de Sabarastal, ¿no? Pero más acerca de estos proyectos de ayuda, de solidaridad, en los que te encuentras más implicado ahora mismo o te has implicado en otros periodos. Bueno, sobre todo los últimos 25 años en el proyecto JUSE y Ujú, la ONG es Sarabastal, que se ha convertido en Fundación Sarabastal. Ahora ujú, ya no es una ONG, le hemos dado forma de fundación para que la gente que quiera poder dar 10 euros se puede desgravar pues el 60 o el 80% lo que le corresponda, ¿no? Y fue un proyecto precioso que lleva ya 25 años y que yo creo que con toda la humildad y todo el respeto para el resto de la gente es de las cosas más importantes que España está haciendo en Asia Central, y además teniendo en cuenta que prácticamente Sara Bastal no tiene una ayuda oficial, son todo ayudas privadas, lo cual le da más importancia a la historia, en el que además nadie ujú, cobra en la ONG, lo cual quiere decir que los gastos de poner en marcha la ONG son mínimos, ¿no? Es decir, es mantener una página web y poco más, ¿no? Y la verdad es que ha sido un proyecto fantástico. Y surgió de casualidad, me llevaron a ujú, Caspe a dar una proyección y de ujú, repente al acabar por la noche cenando estuvimos hablando, surgió el tema del Karakorum, ujú, de que yo conocía la necesidad de las aldeas, de las últimas aldeas que están en lo más alto y que no les llegaba nada. ujú, Y de ahí a embarcarnos en una historia que se pensaba que iba a durar 5 años, pero va para 25 y todavía seguimos impulsando. Pues ujú, en este caso estamos haciendo cosas nuevas, impulsar la formación de guías de ujú, montaña, del equipo femenino de escalada, pero luego un montón de cosas de sanidad, ujú, de agricultura, de proyectos de desarrollo sostenible con el refugio. Ahora mismo estamos trabajando para proteger al leopardo ujú, de las nieves y la fauna que hay en la zona. Quiere decir que estamos haciendo un montón de cosas. Anteriormente había contribuido a determinadas cosas, ujú, pero digamos a determinadas cosas pequeñitas, ujú, que yo me di cuenta que habría que ir más lejos y por eso pusimos en marcha lo de la fundación, ¿no? Recuerdo que en el año 2002
cuando se nos cayó un helicóptero en el que deberíamos de haber ido Sí. nosotros, pero que iban los serpas que llevábamos de cocinero, los ayudantes de cocina, en fin. Ahí murieron 10 personas, entre ellos 6 de trabajadores serpas que trabajaban con nosotros. Y ahí me impliqué mucho en la escolarización. Me parece que entre los 6 tenían 21 hijos y los bajamos a Katmandú a escolarizarlos. Y ahí me impliqué bastante. De hecho, yo estuve pagando a uno de ellos, yo le pagué la formación universitaria, pero eran cosas muy, que por cierto, a la gente que me esté oyendo, pues que está muy bien que lo hagan, pero es mucho mejor meterte en Sarabastal. Es decir, si crees que debes de hacer una cosa de estas, porque es una obligación ayudar a gente que lo necesita, lo que hay que hacer, sin lugar a dudas, es hazte socio colaborador de Sarabastal, que cualquiera puede entrar en la página web, porque es Fundación Sarabastal, acabado en elle, dos L's, .org. Y ahí vas a tener es decir, prácticamente todo lo que hemos hecho, y tienes la posibilidad de colaborar desde, si tienes algo que aportar y eres un médico, yo qué sé, un pediatra, pues necesitamos pediatras que vengan con nosotros a trabajar en verano o ahora en invierno, porque me voy también en invierno, el 4 de marzo para allá. Y todo eso va a ayudar a más de lo que has pensado nunca jamás, porque cada euro que se da allí llega directamente a lo que queremos. Ahora mismo estamos volcados, por ejemplo, en las becas para escolarizar a todos los niños que tenemos. Así que tenemos al 94% de niños y niñas escolarizados en una aldea que hace 25 años era la Edad de Piedra, y hoy en día es la aldea, yo diría que más productiva y más brillante que hay en el Karakorum. Maravilloso, la verdad que es ilusionante y esa contribución y legado que estáis dejando en esas zonas olvidadas de la mano de todo, la verdad que es muy, muy, muy emotivo y... Ahora mismo es de lo que más Mm, orgulloso me siento, mm, Nelson, mm, por encima de cualquier fíjate. cosa. Que Mm, afortunadamente estoy bien de salud y mm, escribo libros que se venden, es mm, decir, pero nada de eso es tan importante como la labor mm. que estamos haciendo en JUSE. Pues animamos a todo el mundo que pueda incorporarse, aportar en la medida de lo posible. Incluso si me estoy acordando, mi formación originaria es arquitecto, todavía hago proyectos con algún compañero, etcétera. Arquitectos Sin Fronteras, ellos también a veces colaboran puntualmente, o Pues gente que quiera ir, eso es. Pues es que el hotel que hemos hecho, un Mm, hotel refugio, fue un arquitecto de mm. Ávila. Fíjate, El que pues... va, fue como va todo el mm, mundo. Se paga el mm, billete para ir a Pakistán. Los tengo trabajando un mes y me dan las gracias. mm. Y tengo Qué un montón maravilla. de amigos. He llevado oftalmólogos, Mm, dentistas, cirujanos vasculares, mm, pero además técnicos agrícolas, maestros, profesores. Es decir, mm, que, que el proyecto está saliendo también porque está hecho con mucha mm, inteligencia, porque somos un grupo de gente mm, que es sobre la gente de Caspe y de Alcañiz, que son maravillosos mm, además, y que ahí hemos ido juntando pues médicos y médicas de Tarragona, de Barcelona, de Bilbao, es decir, de gente diferente de España, que nos une la mm, solidaridad con gente que lo necesita. mm. Maravilloso, la verdad que extraordinario. Te quería hacer otra pregunta un poco más enlazada con el tema espiritual en la montaña. Muchos supervivientes de experiencias límites, como alguno de los supervivientes del accidente de los Andes, ¿no? Tan famoso
de tanto impacto durante muchas décadas, etcétera, hablan de un cambio profundo en la conciencia y en la manera de relacionarse con la vida a partir de esas experiencias, ¿no? En concreto, yo tengo mucha afinidad con Eduardo Strauss. Pude conocerlo precisamente en la librería Desnivel, charlar un poquito con él, y de todos los supervivientes que tienen libros, etcétera, es con el que más conecté por esa descripción que hace del sentimiento espiritual que vivió en aquellos momentos, ¿no? ¿Tú has vivido en alguna expedición un instante en el que la frontera entre lo físico y lo espiritual se desdibujara de alguna manera, revelándote algún tipo de enseñanza que luego guió tu vida? O sea, esas... Yo creo que sí, pero no exactamente como lo vivieron ellos. Uh-huh. Ellos lo que ocurre es que eran muy jóvenes y vivieron una experiencia durísima que tenía que ver con la muerte, ¿no? Uh-huh. Yo eso lo he ido viviendo en el transcurso de 44 años. Amigos que he perdido en el camino, de momentos que vives, que tiene que ver con un tipo de espiritualidad que supongo que alguna gente dirá que es espiritualidad religiosa, y que yo creo que es espiritual en el sentido profundo de muchas de las cosas que hemos vivido, ¿no? De preguntarte el sentido de la vida humana, ¿no? El Exacto. sentido el sentido de nuestra existencia en nuestro planeta en concreto. Y que te hace no más descreído, sino más creído, Uh-huh. más creyente, en el sentido no de creer en Dios, sino Uh-huh. de creer en que tenemos una capacidad de trascendencia que nos trasciende, valga la redundancia, a nosotros mismos. Y desde luego que tiene que ver, es decir, por encima de la banalidad, de la materialidad de la sociedad que nos rodea y que impera, ¿no? Y que yo creo que de alguna forma, ahora mismo que hay movimientos de gente que no quiere hacer mucho dinero, lo que quiere es tener más tiempo Uh-huh. libre, dedicárselo más a la familia. Tiene que ver con otra forma de entender la vida. No sé a dónde irá esos movimientos, si se van a fijar o volveremos al capitalismo más duro que tenemos, ¿no? Pero yo Uh-huh. creo que en mi caso, yo estoy muy desapegado de la vida que me rodea en Madrid. Pero hay que decir que es que cada vez paso más tiempo fuera. Antes pasaba 10 meses al año, pero ahora, cuando llevo un mes en casa, digo, pues me voy a Pakistán. Si me sale más barato irme a Pakistán a estar un mes con mis amigos, desconectado de todo tipo de internet, de teléfono y demás, caminando por el monte, y es decir, sí. Sí. ¿Y qué horizonte te queda aún por volar en tu vida? ¿Qué dijeses? ¿O qué objetivo? ¿O qué legado? Aparte de todo el legado y contribución que ya estás dejando, que está reflejado en el libro, como comentábamos antes, todo lo que estás aportando a nuevas generaciones, al presente. ¿Hay algo que todavía digas, quiero hacer esto, quiero experimentarme haciendo tal cosa, o en tal versión de ser humano? Algo que te quede por hacer, Y es que me quedan un montón de cosas por pero que hacer. desees tú? Sí, 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 claro. Algo, Tengo un una montón, concreta, concreta. tengo un montón de proyectos y Bueno, un montón y todos los días se me ocurren varias cosas qué por bueno. hacer. Y mientras pueda, y los restos del despojo de este cuerpo, que decía uno, ¿no? De una vida vivida con pasión, mientras se mantenga en pie, este cuerpo seguirá haciendo cosas. Pero, por ejemplo, me encantaría haber hecho, que yo creo que ya voy tarde, sobrevolar el K2 en globo. Estuve 2 años trabajando en eso y no pude hacerlo. Y me hubiera gustado mucho que el grupo de Alfilo hubiera Mm. subido al pilar oeste del Makalu y lo hubiéramos filmado. Y eso, pues lo mismo, todavía estoy en condiciones de filmarlo. ¿Por qué? Porque
porque eso está más a tiro. Lo otro depende de China, es un proyecto millonario y cada vez me aburre más y es más difícil pedir dinero. Mientras que para irme de expedición ahora mismo, con mis tablas, arrastrar un trineo y estar un mes por ahí fuera, pues lo que cuesta me lo pago yo y liquidado el asunto, ¿no? Pero sí me quedan muchas cosas por hacer y muchos libros. Ya ahora mismo tengo 2 libros en la cabeza para uno que me están apretando de desnivel, pero que no me gusta escribir con apreturas. Y sí, y otro que tengo a más medio plazo, ¿no? Pues Y que quiero, me gustaría mucho hacerlo. Incluso me gustaría hacer una película de este segundo libro, en fin, bueno, que Pues tengo cosas en la sí, cabeza. pues vamos a darle la vuelta a la pregunta, es decir, toda esa energía, determinación que a ti te sobra, por supuesto, que te sale por cada poro de tu piel, vamos a confrontarla con una persona joven, que hay personas jóvenes que parece que son ancianos porque están paralizados, porque no pasan a la acción, porque se paralizan o no tienen ilusiones por la vida. Si tuvieras que dar un consejo a alguien de este tipo que es joven, que tiene toda su naturaleza en vigor, que podría hacer todo lo que se proponga, si tuvieras que dar ese consejo a alguien que busca ese propósito para sí mismo, pero le surgen esas dudas, miedos, incertidumbres, ¿qué le dirías en base a tu experiencia vital o a toda esta energía que derrochas, determinación, vehemencia? Que se atreva a fracasar, Mm, que se atreva a fracasar. Que fracasar mm, es duro, pero atrévete a decirle a esa chica que quieres o a ese chico que quieres, díselo, que se entere, que no te lo guardes y dentro de 5 años te pesará en tu vida. Y si quieres escalar una montaña, pues ponte las pilas, no me digas a mí que te lleve, porque serías tú el que deberías de llevarme a mí. Y que al final depende, pues júntate con gente, con mm, amigos, monta un proyecto y atrévete. Fracasar es duro, pero lo más duro que hay en esta vida es no intentarlo. Atrévete en la mm. vida. Y Grandísimo. luego, si haces cosas peligrosas como yo, debería decirte que lleves cuidado y que lo más importante es Mm, volver a casa a contarlo. Y que mm, seguro que aunque ahora creas que no tienes a nadie que te quiera, es seguro que vas a conocer a alguien que te quiera. No mm, sé por cuánto tiempo y tal, y que en ese momento la vida merecerá la pena y se cerrará el círculo y encontrarás el sentido, no el de la vida completamente, pero tu vida en ese momento tendrá sentido. Y mm, la vida se hace así. Y aunque ahora te parezca que todo está hecho para ti y que estás descubriendo, pues luego irás envejeciendo poco a poco y está muy bien. Y cuando llegues a los 75 años, será lo mejor de tu vida mm. y habrás entrado en la mejor edad. Así que prepárate para eso. Yo creo que con esto ya le vale, ¿no? Qué gran consejo, por supuesto, sí, sí. Fíjate, solo de apuntar dos cosas que me vienen a la mente. Por un lado, lo que hablábamos de Félix Rodríguez de la Fuente, cuando hablaste de preservar al leopardo de las nieves, al final, fíjate, estás cerrando ese ciclo otra vez conectando con la misión de Félix de alguna manera, ¿no? Con esta actividad que Sí, tenéis. sí, Y por sí, otro, claro. y por otro lado, toda esta conversación, que al final, más que una entrevista, yo lo leo como una conversación totalmente honesta, transparente, exponiendo lo que verdaderamente merece la pena, lo profundo de la vida, se parece, a pesar de que estemos en la época de las nuevas tecnologías, como decíamos antes, del online, de tal, es un nuevo formato, pero al final estamos produciendo conversaciones como se hacía antes. Por ejemplo, mis abuelos ahí en León decían que se reunía la gente en torno a una hoguera, en torno a un cuartito, lo que sea, en invierno cuando nevaba, y pues todo el pueblo iba allí a escuchar las historias de la gente con experiencia que tenía cosas para contar. Entonces, para mí, yo creo que esto, aunque seamos ahora mismo dos, hay gente que nos escuchará, nos estará escuchando ahora o nos escuchará después, y aparte que va a quedar sempiternum ahí almacenado en internet, y creo que es una labor o una actividad que es de mucha valía, ¿no? Para esa No, aldea no, global. Ujú.
Y no somos tan diferentes de aquellos hombres primitivos Exacto. que hablaban algo así parecido en torno al fuego. Ujú, Es decir, no, hay muchas veces que la soberbia tecnológica nos hace pensar que estamos mm, por encima de los griegos o de los romanos y no es cierto. ujú, Somos básicamente lo mismo. Y lo único que tenemos que hacer es precisamente eso, ¿no? ujú, Eh, hacer de este lugar un mundo mejor y yo aspiro a ser como mis padres. Mis ujú. padres que eran los lecheros de campamento, el barrio este en el que estoy, Sí. sí, nos dejaron a nosotros un mundo mejor que el que se encontraron. Y a mí me gustaría dejar este mundo para mis nietos y para los nietos de otra gente que fuera mejor. Y Ujú, eso depende de todos nosotros. mm, Así que hay que ponerse a trabajar que el mundo nos espera ahí fuera. mm. Exacto. Me están llegando mensajes al WhatsApp de gente que le está encantando la entrevista, así que me alegro muchísimo. Vamos a hacer la última pregunta, que es una pregunta ya de la casa del canal que tenemos montado llamado Horizontes por Volar. Y es la siguiente. Si tu alma o tu espíritu pudiera volar sin avión o sin parapente en tu caso, ¿a dónde iría y por qué o para qué crees que iría tu alma o tu espíritu? En este mundo o en el del futuro. Donde tú quieras plantearlo, libertad total, Sebas. Pues me gustaría estar prendado a la sonda Voyager, que salió en el año 72 y que está ya perdida en los recónditos abismos del universo sideral, mirando la Tierra desde atrás, Mm, con esa frase tan bonita que dijo Carl Sagan, ¿no? Cuando estaba saliendo del sistema solar, le permitieron que diera la vuelta a la cámara fotográfica para hacer la fotografía de la Tierra más alejada que se ha hecho nunca, ¿no? Y que era un diminuto punto azul y escribió un texto que anda por ahí, pero que podéis mirar, poner diminuto punto azul, Carl Sagan, y entonces tiene unas frases que son las frases más conmovedoras que se han dicho de nuestra especie, ¿no? mm, Que es todo nuestro orgullo, toda nuestra mm, soberbia, y al final somos una diminuta mota de mm, polvo suspendida en un rayo de sol, dijo. Y todo lo que nos ha ocurrido, mm, todo lo que va a ocurrir, se encuentra en ese diminuta mota de polvo. mm, Todos los enamorados que en el mundo hay, todos los sabios, todos los filósofos, pero también todos los guerreros, todos los constructores y destructores de civilizaciones. Cuando vemos esta imagen, lo que nos está diciendo es nuestra responsabilidad de mantener la vida y conservar ese diminuto planeta azul, mm. entre otras cosas para la gente que viene. Así que yo voy a cumplir con mi parte. Cuando me veis defendiendo las montañas del Pirineo, las diminutas aldeas del Karakorum con gente pobre que apenas tiene donde vivir, lo que estoy es cumpliendo con ese mandato de Carl Sagan, Mm. Es la responsabilidad última, ¿verdad? que nos queda. Mm, mm, Así debe de ser. Y no digamos cada uno mirándonos para mm. adentro que no fuimos capaces de hacerlo. Así que es una buena forma de terminar. Por supuesto. Sí, sí. De azul a azul. Tú hablabas del punto azul pálido y vamos a acabar la entrevista con el azul de tu libro. Me gustaría leer un pequeño extracto del libro para que la gente pueda ver pues esa capacidad narrativa vinculada al romanticismo, pero el concepto puro del romanticismo y la labor de Alfilo, ¿no? Permíteme, por favor, leerlo un segundito. Por Dios. Dice así: ahora, con tranquilidad y sosiego, me parece increíble que Alfilo existiese durante casi 30 años. Creo que fue producto del país ejemplar en el que vivíamos. Por eso fuimos ejemplares dentro y fuera de España. Nuestra aportación supuso centenares de expediciones y documentales llenos de valores y emociones,
de polo a polo, de mar a mar, de cumbre a cumbre, de gran reto en gran reto, de gran paisaje a gran paisaje. Al filo abrió España a una cultura de horizontes, aventuras y paisajes que nos convertiría en una potencia en alpinismo, expediciones y cultura viajera. Es probable que aquella noche, zarandeados por el huracán y colgados en la pared con 1000 metros de vacío a sus pies, mis compañeros no comprendiesen que en ellos descansaba el espíritu emprendedor que hizo posible la contribución cultural de Al filo de lo imposible. Qué bonito. ¿Lo escribiste tú? No puedo evitar escalofríos al leerlo y muchas veces leyendo el libro me ha pasado de emocionarme literalmente. Y creo que cierra muy bien esta entrevista, esta conversación, porque enlaza con lo primero que habíamos hablado al principio y con esta responsabilidad última del final, ¿no? También estamos en una época de la historia de España complicada a nivel contemporáneo y creo que leer este tipo de textos de cómo estaba España, lo que quedaba todo por hacer, esos valores, ese sembrar, etcétera, etcétera, se tiene que recuperar porque una de las grandes leyes del universo es que todo es impermanente, con lo cual volveremos de alguna manera, estoy seguro y espero que no tardando mucho a esto. Sí, pero es verdad lo que dices, Nelson. Pero ayer, con la catástrofe, hemos vuelto a ver a la gente de Adamuz volcándose en ayudar a la gente. ¿Me explico? Sí, Y nos quedamos con eso, ya está, sin más. exacto, En momentos duros la gente está. Y exacto. ha sido también reconfortante ver a Pedro Sánchez, a Bonilla y los ministros juntos, no discutiendo de política. Todos a una, vamos a arreglar eso. Y por tanto, también el país es mejorable y nos vamos a poner a ello. Y nunca Yo es sé, hay tarde, muchas, nunca es no, tarde. y muchas veces es más el teatro Sí, que la realidad, es decir, que estamos rodeados de buena gente. Yo voy a comprar al supermercado y me atiende una chica amable que me aconseja que lo mejor que puedo. Y luego voy al aeropuerto y el avión sale en hora. Es decir, hay muchos motivos para sentirnos orgullosos, pero también muchos motivos para saber que tenemos amplias dosis de mejora. Lo que tenemos que hacer es mejorar, hacer un país mejor. Nuestros padres metieron ahí el hombro y lo hicieron y nosotros, nuestra obligación es lo mismo, hacerlo mejor. coger el testigo y asumir esa responsabilidad. Eso es, y los chavales que vienen por detrás que se pongan ya. Estupendo, pues me ha encantado de verdad la conversación, la entrevista, Sebas, te lo agradezco de verdad profundamente, desde el mayor y más profundo pliegue de mi corazón, de verdad te lo digo. Y nada, que vaya todo muy bien, que esos libros tengan mucho éxito, nos tendrás informado por redes, etcétera, etcétera, para pronto poder adquirirlos, ir a presentaciones y la verdad que muy feliz, muy, muy feliz. No se me va a olvidar este día jamás, que lo Bueno, sepas, y agradecértelo de corazón. nada, muchas gracias, pero vamos a seguir por el Por camino, supuesto, Nelson. claro. Y seguro que coincidiremos o en desnivel. Sí, sí. Pasado mañana estaré en Sangüesa Ajá. presentando el libro de mis montañas. Y luego a la semana siguiente tengo una conferencia, por cierto, muy importante en Ujú, el Centro de Veterinaria del Ejército. ujú. No sabía que teníamos un centro de veterinaria con unos laboratorios que hacen una labor impresionante. Fíjate. Y sí, lo cual quiere decir que siempre estamos a tiempo de aprender. Y el viernes día 30, sí, el viernes día 30 estaré en Soto del Real Ujú, hablando de montañas también. ujú. Es decir, que en cualquiera de esos sitios o en otros lados o a León, que hace mucho que no voy a Picos de Europa, a Riaño. Es decir, quedemos y nos vamos un día a subir un monte. Pues Eso es fácil. eso te iba a proponer, que conozcas el Valle de la Ciana, Bavia, todo lo que es el Corrón, Peña Ubiña, todos esos picos. Allí estás, por supuesto, invitado. Se No, come pero que muy lo que hay que bien. hacer es quedar, Eso es. es buscar un día en mi, Sí, en sí, mi sí. atareada agenda.
Pues lo Pero dejamos claro que sí. pendiente, lo dejamos pendiente. Y si quieres un vuelo, yo te puedo ofrecer, no en parapente, pero en un pequeño avión que suelo volar por el norte de España, con un instructor que también es una bella persona. Podemos darte una vuelta por la cordillera. Pues también lo acepto. Es Muy decir, bien. Pues a es eso me apunto. organizarlo. Estupendo. Muy bien, Nelson. Venga, Pues y a toda la gente que nos ha oído, que recuerde el beso ese que recito tan bonito de Lord Tennyson, que dice, aunque ya no tengamos la fuerza que antaño removió cielos y tierras, seguimos siendo lo que somos, un heroico ardor de corazones menguado por el tiempo y el destino, pero resueltos a luchar, buscar, encontrar y no rendirse jamás. No nos vamos a rendir no, fácilmente, compañero. nunca. Es muy Un, difícil ya mejorar esto, así que lo dejamos así. un fuerte Fabuloso. abrazo a Un todos los fuerte. amigos. Hasta pronto.